Vamos a hacer algunos ejercicios sobre las condiciones lógicas, ¿ya? Y lo vamos a ver. A ver, y voy a pedir participación, ¿ya? De todos. Aquí voy a preguntar para ver también si están activos o no, si están ahí presentes, porque otros se conectan y se van. Rapidito, voy a hacer unos 5 minutos, tal vez o 7 minutos de preguntas, ¿ya? A ver, voy a jugarme con este. Ahí está. Tal como está ahí. A ver, voy a preguntar a alguien. Si no tiene micrófono, por favor, por el chat rápidamente me responde. Ya, a ver, ¿a quién le corresponde? A ver, a Denis. Denis Calawan, que está ahí. Lo que quiero que me digas es qué camino tomará esa condición lógica. ¿Qué camino tomará? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Cuál crees que sea el camino que tome? Por si, por si quieres, te muestro los operadores. Ahí está. Verdadero, dice. A ver. ¿Qué opinan los demás? ¿Será verdadero? ¿Quién le puede ayudar a su Falso. compañero? Es falso. Falso. Es falso porque si nos damos cuenta, aquí dice, si A es diferente que, ¿no? Ese símbolo es diferente. Entonces, A es diferente de 5, es lo que está preguntando. ¿A cuánto vale? Vale 5. 5. Entonces, en otras palabras, está preguntando, ¿5 es diferente de 5? No, son iguales. Entonces, ¿qué camino toma? El camino del falso. Ahora a otra persona, ¿eh? Ya, menos un punto. A todos. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? A ver, aquí. A ver, ahí, a quien sea. Los demás vayan pensando. A ver, a Johnny Flores. ¿Está Johnny ahí, por favor? Se ha Falso, desconectado, Inge, creo. falso, falso. ¿Falso? Sí. Ya, a No. ver. Verdadero. Ah, no, no, A Inge. vale 5. B vale 2. Entonces está preguntando, A es mayor que B. 5 es mayor que 2. Pues sí, Sí. toma el camino de verdadero. Entonces, menos 2 puntos a toda la clase. Creo que así nomás vamos a reprobarlos a todos, ¿no? Concentrarse un poquito. Y ahí viene la dificultad, ¿no? Mire, nos estamos enredando en condiciones bien facilísimas. Ya, a ver, pilas, ya, si llega, a ver, vamos a hacer algo interesante. Si llegan a 5 respuestas erróneas, voy a dar tarea para que se cansen, para que no se sufran ahí. Si no, no sé qué vamos a hacer. Nada, voy a dar ejercicios como esto, unos 100 por lo menos voy a dar para mañana. Si quieren, si me responden mal. A ver, vamos a preguntar a otras personas. Esto facilito para que, a ver, se animen. Ya, a ver, estás regalado. A ver, ¿a quién podrías preguntar? A ver, Miguel Marca está ahí. A ver, Miguel. ¿Quién es Miguel Marca? ¿Está ahí? Por favor, para Miguel Marca la pregunta es, ¿qué camino tomará esa condición lógica? Vamos, Miguel, ¿qué camino? Está fácil. Aquí no podemos equivocarnos. Falso, dice. Perfecto, ¿no? Va falso porque estamos preguntando que B es igual que 9 y B ¿cuánto vale? B vale 2. Entonces, en otras palabras, es como si estuviera consultando si 2 es igual que 9. No, no son iguales. Entonces, prácticamente tomaría el camino del falso. Perfecto, ahí se han reivindicado. Entonces, vamos bien. A ver, esta pregunta un poquito más. A ver, ¿qué opinan sobre esto? A ver, ¿a quién le toca esto? A ver a Yolanda. ¿Yolanda está ahí? Yolanda. Inge, Ya, quiero que me digas qué camino tomará esa condición lógica.
Mm, Un poquito me voy a bajar a la condición para que lo veas. Ahí está. A ver, voy a hacer un poquito más pequeño. falso, Inge. No, ¿Falso? ¿Qué opinan los demás? ¿Falso o verdadero? Es verdadero. verdadero, Verdadero. verdadero. Es verdadero, Yolanda. ¿Ves? 3 puntos ya lo han arruinado. No puedo creerlo. Ah, loco. Va verdadero. Explico por qué. Es que creo que nos hemos olvidado de los operadores. ¿Este operador qué es? Mayor e Mayor o incluso igual. igual. ¿Qué quiere decir? Que este operador evalúa ambos. O sea, ¿qué quiere decir? Evalúa si es mayor o si es igual. Entonces, en este caso, si nosotros nos vamos y vemos esto, dice 5 es mayor o igual que 5, porque A vale 5, ¿no ve? Entonces, 5 es mayor que 5. No, no es mayor. Pero este evalúa el mayor y igual. Entonces, 5 no es mayor que 5, pero sí es igual. Entonces, quiere decir que esto va por el camino del verdadero. Se podría decir que con este operador evalúa ambos. Evalúa si es mayor o si es igual. ¿Sí o no? Porque su misma interpretación dice mayor e incluso igual, o igual, que es lo mismo. Entonces, eso tomaría el camino de verdadero. ¿Se entiende? Sí. 3-1 estamos. Sí, sí. A ver, última pregunta. A ver, ¿a quién? Y vamos a poner algo más complicadito. A mí. ¿A quién es usted? Para anotar su nombre. Sí. Aquí viene algo interesante y quiero hacer esta consulta. A ver, a quién se anime a responderme. Ya, pero lo voy a cambiar el costo. Así. Ahí está, lo he cambiado. Mucha gente piensa y dice, pero esto ya no es pues un operador lógico válido. Es que el licenciado, atienda esa parte. El licenciado ha dicho que es solamente A mayor que B o B. No. Lo que yo estoy diciendo es que lo que se tiene que evaluar es un valor aquí, un operador lógico y otro valor acá. Si nos damos cuenta, esto sigue siendo una condición lógica evaluable, solamente que dentro de la condición hay operaciones de por medio, pero sigue siendo válido, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es válido o está mal? Está bien. Es válido. Está bien, porque al final lo único que está apareciendo aquí Sí. es que aquí hay una operación y aquí hay otra operación, que en otras palabras, antes de evaluar, tengo que hacer esta operación y esta otra operación para encontrar los valores evaluables, ¿sí o no? Pero sigue siendo válido esto. Sigue siendo válido. A ver, ¿quién me lo puede evaluar? ¿Por dónde va? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, Inge. Verdadero. Un falso escuchar por ahí. A ver, decídense. Un portavoz, ¿quién va a ser? Verdadero. 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 Ya, verdadero dice. Entonces, a ver, lo vamos a verificar. Entonces, a ver, como tiene operaciones de por medio aquí, entonces lo primero que tengo que hacer es operar para encontrar los valores de la evaluación. ¿A cuánto vale? A ver, lo único que tengo que hacer es reemplazar. A valdría 5 más 2 es mayor que 7. 5 menos B. ¿Cuánto vale? Vale. No, está bien, ¿no? B menos 2. Así sería, ¿no veo o no? Ahora Sí. tendríamos que operar. Si nosotros, hasta ahorita, esto no se puede evaluar todavía porque tengo que encontrar estos valores de esta operación. Entonces, si encontramos los valores, 5 más 2 va a ser 7. Mayor que 5 menos 2 va a ser 3. Entonces, al final, operando estas o resolviendo estas operaciones que están aquí, encontramos la operación lógica, que sería 7 es mayor que 3. Y la pregunta es, ¿7 es mayor que 3? Sí. Entonces, Sí. toma el camino del verdadero. ¿No ve? Entonces, no se sorprendan que también se puede poner este tipo de evaluaciones. También son válidas, ¿ya? Aunque en programación estas casi algunos no lo aplican, casi la mayoría decide operar en operaciones y casi siempre vamos a encontrar este tipo de operaciones. A mayor que B, A mayor que 5, así. Ese tipo de operaciones vamos a encontrar nosotros aquí, pero esas son las más comunes, pero que no les sorprenda que encuentren con la que hace rato les he mostrado. ¿Por qué? Porque los programadores más avanzados, los programadores más, digamos, más experimentados, reducen líneas de código haciendo las operaciones directamente en las condicionales. Y se puede. Por eso les estoy mostrando eso, porque quiero que se pueda. Aunque estas son las más comunes, también se puede utilizar. Entonces, ¿se entiende hasta aquí cómo son los operadores? Lo que para pasar a un ejercicio y empezar a resolver.
¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta, por favor? Sí, sí, entendido. Por dos. ¿Dónde aplicamos esto? ¿Dónde aplicamos estas condiciones lógicas en todo sentido? Voy a hacer un análisis en qué aspectos, y esto lo hablaba el ingeniero justamente del tema de robótica, ¿no? Y me acuerdo de él en la exposición, no sé si habrán participado todos, y hablaba de que pues que la programación es la base y demás, y atender, gracias a este tipo de condiciones que aparecen en la programación, muchas de las cosas se han logrado hacer, muchas de las cosas se han logrado hacer. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Cómo creen ustedes? Bueno, antes de que cómo creen. Hoy en día está de moda la domótica, ¿no? Que es prácticamente el hecho de utilizar robótica en aspectos de ambientes de domicilios, edificios y demás. Por ejemplo, hoy en día, no sé si han logrado ver, yo lo he visto bastante eso en la ciudad de La Paz, lamentablemente aquí estamos atrasadísimos, aunque en algunos aspectos he visto. Hay departamentos donde tienen pasillos largos, es un edificio lleno de departamentos, entonces hay pasillos que cruzar y prácticamente las luces del pasillo se prenden de forma automática cuando detectan que alguien está pasando por ahí. Y cuando ven que no hay nadie ahí, automáticamente se apagan. ¿Alguien ha visto eso más o menos? O por lo menos ha escuchado sobre ese tipo de cosas que hay? ¿No? Sí, que yo en el Megamall he visto. No, pues tú pasas por ahí, automáticamente se prenden las luces y de esa forma ahorran energía, porque a veces pasa que en los hoteles, por ejemplo, a veces va alguien, lo prende la luz y lo deja prendido toda la noche. Tú como dueño de ese hotel pierdes dinero al pagar la energía eléctrica elevada porque alguien le ha dado el gusto y la gana de dejarlo prendido. En cambio, digamos, con esa aplicación de la domótica y con ese dispositivo que podría comprar, te ahorras varios energía eléctrica porque automáticamente se prende y automáticamente se apaga. Entonces, existe. ¿Y cómo creen que han logrado? Ese aparatito que está ahí, que no sé si lo podemos ver, pero bueno, de todas maneras aquí lo podemos graficar. Ese aparatito que está ahí, no hubiera sido posible su funcionamiento si no existiera este tipo de condiciones. ¿Por qué creen que me atrevo a decir que ese aparatito no hubiera sido posible su funcionamiento si no existiría esta sentencia condicional? ¿Cómo creen que funciona? A ver, ¿quién me puede dar una idea ahí de cómo creen que funciona ese dispositivo? No, nadie. Es más o menos por el tiempo. No, no es por tiempo. Sensores de movimiento. Exactamente eso. El tiempo no. Es que no puedes predecir el tiempo. No puedes decir, uy, de media hora va a llegar alguien, entonces va a prenderse solito. No, no hay. El tiempo sería algo muy, digamos, pésimo. Exactamente, sensorial. Hablamos de robótica y en robótica obligatoriamente necesitamos tener sensores para poder aplicar algo. Entonces, ¿saben cómo funciona ese dispositivo? Está plantado en un pasillo con el ángulo de poder detectar el movimiento de alguien que esté cruzando por el pasillo. Voy a suponer que todo esto es mi pasillo y este es el dispositivo ya. Y evidentemente el dispositivo este va a necesitar tener un sensor que le ayude a detectar si hay movimiento o no. ¿Se entiende? Así funciona. Y es tan simple este dispositivo, es fácil de programar. Este dispositivo lo que hace es, cada instante, cada segundo que pasa, va leyendo y va preguntándose si hay alguien que se está moviendo en su rango de lectura. En otras palabras, los sensores de movimiento tienen un rango. Es como mandar un sensor infrarrojo, digamos aquí, ¿no? Una señal y retorna. Entonces, cada momento va preguntándose si hay alguien que está pasando por ahí. Y este sensor lo único que hace es estar conectado con el sistema de luz eléctrica. Y el sistema de luz, y las palabras, él hace contacto y pierde contacto con la luz, dependiendo si hay alguien que esté viniendo o no. Ahora, ¿quién me puede decir por qué me atrevo a decir que el funcionamiento de este dispositivo no sería posible si no se aplicara este tipo de sentencias? A ver, ¿quién me da una idea de más o menos cómo funciona? Ya entendiéndolo desde este punto. ¿Alguna idea? A ver, y pregunto, a ver, les ayudo. ¿Qué pasa si el dispositivo con su sensor detecta que alguien está
pasando por el pasillo, detecta que alguien está moviéndose por el pasillo. ¿Qué hace el sensor? ¿Qué debe hacer? El sensor tiene Se que prender deben, la... Prender las luces. se debe- ¿Y se qué deben pasa encender. si el sensor detecta que no hay nadie ahí? no prende la Tiene que luz. apagar la luz. No prende o apagarlo en todo caso. Tiene que apagarlo. Ahora, la pregunta es, en otras palabras, ¿va a prender o va a apagar dependiendo si detecta o no detecta a alguien ahí? Esa es la lógica de su funcionamiento, ¿sí o no? Sí, sí. La pregunta es, ¿acaso eso no es lo mismo que hacer esto? Pues sí, prácticamente dentro de la programación de ese dispositivo está una sentencia condicional. ¿Qué? ¿Por qué? Porque todo el tiempo se va preguntando, ¿hay alguien aquí? Es como dice aquí, alguien en pasillo, o si no, detecta movimiento. Detecto movimiento. Ahí está. A ver, aquí está. Entonces, más o menos así es el sensor. Más o menos así sería el algoritmo de ese sensor. Todo el tiempo va a detectar movimiento. Todo el tiempo va preguntando. Hay movimiento, hay movimiento, hay movimiento. Entonces, si hay movimiento, va a ir por el camino del verdadero. Entonces, aquí me refiero. ¿Qué cosa tiene que hacer el dispositivo si va por el verdadero? Pues en todo caso, si ha detectado movimiento, entonces, y ha ido por el verdadero, entonces, ¿qué tiene que hacer? Prender luces. Y si no hay ningún movimiento, entonces, ¿qué tendrá que hacer? Va a venir por acá, entonces aquí, apagar luz. Apagar luces. Entonces, ya está. Si se dan cuenta, el funcionamiento de este dispositivo obligatoriamente en su forma interna, en su programación interna, debe tener una sentencia condicional ahí de por medio, porque si no habría esto, no funcionaría. Él no puede decir a la suerte, digamos, uy, mira, va a pasar, alguien creo que está bien, me prendo. O sea, no, no es así. Él tiene que actuar, hacer o una u otra cosa, dependiendo de algo. En otras palabras, se prende si detecta a alguien y si no hay nadie lo apaga. Justamente por eso cuando tú pasas por ahí, se prende. Y cuando ya pasas el sensor, ¡pum!, automáticamente se apaga, porque detecta que ya no hay nadie ahí. Entonces prácticamente se dan cuenta que su funcionamiento internamente tiene que sí o sí estar ligado a una sentencia condicional. ¿O estoy mintiendo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, está bien, hija. Tiene que ver, dentro de su funcionamiento, tiene que estar una sentencia condicional. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se pueden dar cuenta que tienen que tomar una decisión o tienen que hacer una condición? ¿Por qué? Porque tienen que hacer o una u otra cosa dependiendo de algo. Entonces, automáticamente, si vos ves que tiene que hacer una u otra cosa, entonces automáticamente se nos damos cuenta que su aplicación es una toma de decisiones. Muchos, pero muchos de los dispositivos domóticos que existen hoy en día tienen programación, sí o sí es programación. La robótica internamente es programación, la programación está inmersa ahí. Pero, entonces, este tipo de sentencia condicional sería un ejemplo, digamos, más a la vida real de dónde están aplicados, ¿no? Ahí adentro, entonces ahí está. Este dispositivo es tan sencillo de programar que se puede hacer. Es agarrar el sensor, leerlo y aplicar esto y programarlo, decirle que si está pasando alguien, lo prendemos, si no está pasando, lo apagamos. Y se puede hacer. Este tipo de proyectitos en colegios es muy fácil de realizar y con ustedes, a ver si la situación cambia, si digamos volvemos a aula, podemos volverlo a realizar. Y ahí se van a decir, van a decir, tan fácil. Lo único que necesitaríamos hacer es, pues como es robótica, hacer la parte electrónica y pues nada más. Nosotros como programadores, lo único que, si a mí me dicen, hace esto, yo como programador, para hacer que apague o que prenda la luz, lo único que necesito es saber los valores del sensor. O sea, saber qué valores lee el sensor. Ahora, ojo con esto, los sensores no leen un único valor. Los sensores todo el tiempo, cada segundo van leyendo el valor. Cada segundo, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Lo que significaría que cada instante van preguntando esto. ¿Hay alguien? Prendo. ¿Hay alguien? Prendo. ¿Hay alguien? Prendo. ¿Hay alguien? Prendo. Obviamente, si ya está prendido, ya no tienes nada que prender. Ya va a estar. En otras palabras, detecta movimiento y prendes. Así va a estar. Varias veces va preguntando, pero cuando ya no te detecta, entonces salta aquí, entonces lo apago, entonces lo apago. Entonces los sensores son constantes, en otras palabras, la lectura del sensor es constante para que pueda detectar si hay alguien o no en ese sector de movimiento. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿No? Interesante lo que se puede hacer. Y eso, y en C++ se programa, ¿no? En robótica, cuando hablamos de Arduino, y pues si aprenden C++, pueden programar esto. Tenía un proyecto de un estudiante yo que hizo algo similar, pero hizo con una alarma que prácticamente era muy bonito, ¿no? Que él detectaba movimiento, pero no se prendía las luces ni nada, sino que hacía un sonido de alarma, ¿no? Hacía sonar la alarma, ¿sí?
detectar movimiento. Obviamente hay muchos aspectos que tomar en cuenta en robótica, por ejemplo, los factores ambientales y demás, pero no quiero entrar en ese detalle. Pero para no entrar en ese detalle y no pasarnos de tema, se entiende el aspecto de que como su funcionamiento de esto está sí o sí una sentencia condicional implicada, ¿se entiende, verdad? Sí, ¿Quién me puede dar un ejemplo? Tal vez ahí vayan pensando mientras voy yéndome a C++. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, quién me ayuda con un ejercicio más, ¿ya? Voy a pasar a C++ y voy a empezar a crear un proyectito. ¿Habrá otra aplicación más de las sentencias condicionales? ¿Dónde creen que se aplica también? ¿Qué opinan de los sensores de humo, por ejemplo? ¿Alguna vez han visto? ¿O han escuchado hablar sobre sensores? Que en el extranjero todo el mundo lo tiene en su casa, ¿no? ¿No? Los detectores de incendio, que llama. Alguna vez, tal vez no hemos visto aquí en Bolivia, ni loco que alguien tenga, pero Inge, tal vez alguien. Dime. una vez que podamos terminar de programar, eso se puede guardar a un chip para aplicarlo, ¿no? ¿No? En ¿O cómo realidad, es? cuando programamos en Arduino, programamos el código y lo pasamos a Arduino, lo cargamos en realidad. Y Arduino, una vez que tenga el código, hace lo que tiene que hacer. Así nomás es la robótica. Ah, Ahora, no siempre son Arduinos, podemos pasarla a un PIC, por ejemplo, a un microcontrolador y demás. En realidad eso es todo. Así nomás es. Muchos de los dispositivos electrónicos, pues trabajan con microcontroladores y que están, obviamente, alguien los ha programado, sí o sí. Se pueden pasar, se traspasan. Con Fly se pasa en realidad. El Arduino tiene un puerto USB, lo conectas y lo pasa el código al Arduino para que él haga lo que tiene que hacer. ok. Ahora, esto, por ejemplo, otro ejemplo. Esto, por ejemplo, si nos damos cuenta, es el mismo funcionamiento, ¿no? ¿O no? ¿Cómo funciona esto? Pues igual, a través de todo esto, todo esto aquí está bien, aquí está la parte del sensor, va detectando humo. Y cuando detecta humo, ¿qué hace? Suelta el agua. Y cuando hay humo, lo vuelve a apagar. Entonces, esto prácticamente es otro ejemplo de que está utilizando este tipo de sentencias en su código o en su dispositivo. Está programado con una sentencia selectiva porque debe actuar o una u otra forma dependiendo algo, ¿no? No es para más, o suelto el agua o no lo suelto dependiendo si hay incendio o no. ¿Y cómo sabes que hay un incendio? Pues hay un sensor de humo ahí, ¿no? O de calor tal vez, un sensor o varios sensores que te dicen a vos, se está quemando algo, entonces prendo el agua. No se quemó nada, entonces apago. Entonces, ¿se dan cuenta? Este sería el mismo ejemplo que el del sensor de movimiento de las luces, pero bueno, utilizando obviamente otro tipo de sensores. Aquí no se pone sensor de movimiento, ¿no? Con movimiento no puedes saber si algo está quemando, ¿no? ¿O no? Pero ¿con qué puedes saber? Con un sensor ya de humo. En el mundo de la electrónica y la robótica hay sensores para todo. Interesante, ¿no? Y se puede llegar a hacer esto. ¿Se entiende? Sí, Inge. Voy al ejemplo. Ahora sí me voy al ejemplo. Ahora que basta de charlas y nos vamos al ejemplo, si ya entendido. Entonces, ¿dónde puedo aplicar este código de las sentencias condicionales? Lo voy a hacer con un ejemplo de su tarea. Justamente me iba pensando qué ejemplo uso para explicarles esto. Y creo que el ejemplo más conveniente es el de acá. Archivo nuevo proyecto. Voy a crear un código y voy a crear el siguiente proyecto. Voy a hacer un ejercicio en C++ para calcular el promedio de un estudiante. Y se acuerdan, lo hemos resuelto, ¿no veo o no? Y hay promedio, dice. Promedio 2 lo voy a llamar. Muy bien. Supongamos, atender por favor, es importante. Supongamos que yo quiero calcular el promedio de un estudiante. En su última tarea era para 3 notas, para 4, ¿para cuánto será? Lo último que hicimos era para 3, creo, ¿no? 3. Ya, Sí. entonces voy a hacer lo mismo. Van a ver, voy a hacer el 3. mismo ejercicio. Entonces voy a programar el cálculo del promedio. Facilísimo. Ya está, lo hemos resuelto. Y Float. float, ¿no? Ya, float, perfecto. Float, lo voy a llamar nota 1, N2, N3 y P para el promedio. Entonces, ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy haciendo la declaración de variables. ¿No veo o no? Salto a la lectura.
voy a utilizar protocolos. Como su tarea de ayer era con protocolos, voy a hacer con protocolos. Code, o sea, menor, menor, y voy a poner aquí un mensaje que diga, introduzca su nota del primer bimestre. Ahí está, atienda. Introduzca su nota del primer bimestre. Ah, bueno, uy, pero no lo haríamos. A ver, lo haremos en C++ aquí. Y aquí va a ser sin mayor, mayor, digamos, N1. Y puedo copiarme. Me voy a copiar eso de acá, así, para que ahora se introduzca la nota del segundo, que sería segundo bimestre. Y lo tengo que leer en N2. Y voy a hacer lo mismo para aquí. Introduzca nota del tercer bimestre y serían N3. Entonces, si se dan cuenta, estoy leyendo uno por uno. ¿Por qué? Porque me conviene para poder poner mis mensajes uno por uno también. Entonces, se puede hacer esto, ¿no? Ya hecho, con esto sería mi lectura, ¿no? Y estoy usando los mensajes protocolares para guiarle al usuario qué valores debe introducir. Hasta ahí, perfecto. Como ya acabo de leer, me faltaría hacer el promedio, ¿no veo o no? Entonces agarro y calculo el promedio. ¿Cómo sería? Pues, como mi variable P va a representar el promedio, entonces ya P toma el valor de N1 más, N2 más, Dos, N3, 3, dividido entre 3. paréntesis. Obviamente, con los paréntesis. Sí, perfecto. paréntesis. Ahí está. Entonces, sería así. Y finalmente yo podría decir cuánto es su promedio. Digamos, decirle code menor, menor. Su promedio es, y voy a utilizar una salida de una sola línea. Puedo poner menor, menor y directamente P, punto y coma. Y este sería el programa para calcular el promedio de un determinado estudiante. ¿Sí o no? Y esto ya lo hemos resuelto, solamente que ahora está con los mensajes protocolares también. Hasta ahí ya hemos resuelto, ¿no veo o no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, jóvenes, si ahora yo quiero es, no solamente quiero mostrar su promedio, sino que también quiero decirle o quiero avisarle si el estudiante está aprobado o está reprobado? Yo quiero decirle, tú has aprobado allá y tú has reprobado. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para que la máquina diga, tú estás aprobado o tú estás reprobado? En ese caso, en este caso, por ejemplo, mucha gente agarraba y me decía esto. Facilísimo. Code, así, menor, menor, ahí no, menor, menor. Ahí está. Aprobado, así. Ahí está. Está listo. Aprobado. Lo compilaba y lo guardaba y así. Y me quería engañar. Agarramos, a ver, que compile el proyecto. Ahí está. Digamos que mi primera nota es 20. Después tengo 0. Después tengo 10. Mi promedio es 10. Aprobado. ¿Cómo es posible que yo pueda asumir que está aprobado con este promedio de 10? ¿Y saben cómo me querían engañar? Así me querían, agarraban y me decían, pero Lice, mira de mí, mi trabajo funciona, atiéndame. Aquí está. Entonces yo puedo hacer, tengo que hacer, digamos 90, ¿sí? 100, otra vez tiene 100, ahí está, aprobado con 96.6667, está aprobado. En este caso, si se dan cuenta, si yo pongo este mensaje que está aquí, ¿será real poner directamente el mensaje de aprobado ahí, sí o no? ¿Quién me puede decir? No. No. Está mal esto porque yo estoy asumiendo, por ejemplo, ahorita, si yo analizo este código, aquí, por ejemplo, sin importar cuánto es su promedio, la máquina automáticamente le va a mostrar el mensaje de aprobado, ¿sí o no? Aprobado. Sí. Todo el tiempo, tú has aprobado, si no le importa cuánto es el promedio, pero no, yo no quiero esto, yo quiero que la máquina le diga si está aprobado, porque va a estar aprobado o reprobado según cuánto valga su promedio. Entonces, ¿qué me puede decir? ¿Qué cosa tendría que utilizar aquí para que la máquina pueda decidir en mostrarme o aprobado o reprobado? ¿Cuál sería la solución? Operadores lógicos. Condición. Una condición. Condiciones. Obligatoriamente tendré que utilizar una sentencia condicional, porque las sentencias condicionales permiten decidir en hacer algo o hacer otra cosa dependiendo de una condición lógica. En otras palabras, este de acá me va a permitir hacer eso. Entonces, las sentencias condicionales existen porque nos permiten a nosotros como programadores tener el control del código y poder tomar decisiones. Porque en este caso, si no existiera esto, si no existiera esta sentencia condicional, ¿cómo haría yo para que la máquina muestre aprobado o reprobado y no se equivoque y me muestre el aprobado o reprobado según su promedio? No podría hacerlo porque aquí estaría mal.
Entonces se dan cuenta que automáticamente, cuando yo detecte que en un problema tengo que decidir entre hacer algo o hacer otra cosa, automáticamente está de por medio la aplicación de esto, ¿sí o no? Es el mismo ejemplo, por ejemplo, del de acá, el de humo. Por ejemplo, el dispositivo de antiincendios, el detector de incendios, no va a actuar por loco, sino que el que hace, él va a hacer ¿qué? Él o suelta el agua y apaga el agua. Pero ¿cómo va a hacer eso? Dependiendo algo, hace una u otra acción. Entonces, nuevamente, aquí está de por medio una condición lógica, ¿sí o no? Una condicional. Ahora, la pregunta es, aquí es lo mismo, solamente que cambia el contexto. Por ejemplo, aquí tengo que mostrarle o aprobado o mostrarle reprobado. Entonces tengo dos alternativas y automáticamente el hecho de que tenga dos alternativas implica que tengo que utilizar una sentencia condicional. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Inge, se entiende. Ahora, ¿y cómo aplico esta sentencia condicional? A ver, lo vamos a hacer en los dos. Lo voy a dejar pendiente hasta aquí el código, porque aquí tendríamos que implementar la sentencia condicional, pero como también nos conviene ver diagramas de flujo y los del turno de la tarde lo han visto, lo veremos también nosotros. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería implementar la sentencia condicional? Atiende. DFD, me voy al DFD. A ver, lo voy a programar aquí. Aquí lo voy a hacer sin mensajes protocolares, lo voy a hacer de forma directa, ¿ya? Sería entrada, sería proceso y sería la salida. Aquí está, aquí. Atiéndame, por favor. Aquí sería leer a, bueno, lo mismo, N1, N2, N3, N4, ya está. Aquí sería, ¿aquí qué sería? Aquí sería lo mismo, P, paréntesis, N1 más, N2 más, N3, les damos paréntesis, dividido entre 3. Aceptamos. Y salida, ¿qué sería? Voy a mostrar P. ¿Se dan cuenta? Ahorita este diagrama de flujo es el idénticamente equivalente al que está aquí. Obviamente que esto tiene los mensajes protocolares, pero después la lógica y el contexto, inclusive las variables, son las mismas. ¿No veo o no? Inge, Pero, lo aumentó una nota más en el ay, 4. lo siento, en el 4 está en vano. Gracias por la solución. Ahora sí está bien. A ver, lo vamos a compilar. Pap, digamos 80, 50, 60 y me sale 63.3. Está bien, ¿no? Pero nuevamente, este diagrama de flujo también está incompleto. Aquí, ahora sí, tenemos 4 minutos y quiero que vayan pensando en lo siguiente, por favor. Entonces, ahora yo quiero incrementar en este diagrama de flujo, quiero que, hasta aquí está bien. Tengo las notas, pido las notas, calculo su promedio y le aviso su promedio. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora yo quiero que no solamente le avise el promedio, sino que ahora yo quiero que dentro del programa le avise al usuario si está aprobado o está reprobado. Eso es lo que quiero. Entonces, aquí lo mismo. Yo no puedo hacer esto. Cuidado que me quieran engañar. Tampoco puedo hacer esto. Sería lo mismo. Aquí digamos, aprobado. Recordemos que los mensajes en DFD son con comillas simples. No se olviden de eso. Comillas simple. Aprobado. Yo no puedo hacer esto porque, miren, play. A ver. Ahí está. 56. Aprobado. Esto sería prácticamente el mismo error que hemos puesto aquí. En otras palabras, aquí si estamos, sin importar cuánto valga su promedio, va a seguir mostrando aprobado. En este diagrama de flujo pasa lo mismo. Aquí digamos 20, 0, 10, 10, sigue mostrando aprobado. Entonces, esto sería una solución completamente errónea. Nuevamente, nos damos cuenta de que aquí también tendré que utilizar una sentencia condicional para poder resolver el problema. Ahora, lo que quiero que se vayan un poquito ya pensando para que pongamos la solución y ya se den cuenta. Entonces, como yo ya sé que tengo que mostrar entre aprobado o reprobado, entonces tengo dos alternativas, mostrar una u otra cosa, ya sé que automáticamente la solución debe aplicar una sentencia condicional. ¿Por qué? Porque la sentencia condicional hace algo o otra cosa dependiendo de una condición. Entonces, automáticamente la herramienta perfecta para eso es esto. Entonces, como anilla al dedo para este problema, viene la aplicación del de acá. Entonces, como yo ya sé que tengo que aplicar una sentencia condicional para solucionar este problema, lo segundo que tengo que ponerme a pensar, y lo segundo y lo más importante que me tengo que poner a pensar es que es en la condición lógica.
¿cuál será la condición lógica perfecta que me ayude a resolver el problema? ¿Ya? Por ejemplo, en el tema del detector de humo, su condición lógica perfecta para él va a ser saber que si detectar cuánta cantidad de humo hay. Si hay un humo elevado, se está incendiando algo, entonces prendo el fuego. Pero prendo el agua y lo suelto el agua. Si no hay nada de humo, o hay humo, pero poca cantidad, entonces no hago nada, todo apagado. Entonces, la condición perfecta del detector de humo sería de leer cuánta cantidad de humo hay. Por ejemplo, para el hecho del sensor de movimiento para prender la luz es lo mismo. Su condición perfecta para él sería detectar qué movimiento hay. Si hay movimiento, no. Si hay movimiento, prendo. Si no, no. Entonces, su condición directa sería cuánto movimiento hay. Entonces, lo que quiero que vayan pensando es cuál será su condición lógica perfecta, ahora para el caso de ustedes, para saber si alguien está aprobado o está reprobado. Y tienen que ir pensando, la condición lógica que ustedes piensen, sí o sí tiene que estar en base a uno de estos dos modelos y utilizando estos operadores lógicos que están aquí. Sí o sí tiene que estar con estos, no podemos inventarnos algo, porque estos son los únicos operadores y las únicas dos, o los únicos dos modelos que la máquina reconoce. Si nos salimos de este contexto, no lo va a reconocer, entonces por ende lo va a sacar error. ¿Se entiende? Vayan pensando eso, por favor. Tengo menos de un minuto. Lo voy a cortar, iniciamos sesión y a ver si alguien nos da un criterio sobre lo que se ha preguntado, ¿ya?